Estado de México de luto. Detienen amigo de Mariana Rodríguez y Samuel García. Le mando un beso a tu esposo. Y los gatilleros que votaron en la revocación de mandato. Se hicieron de material electoral. Bienvenidos al Caporal del 10 de abril. Comenzamos. En Puebla capital, este lunes 11 de abril, un uniformado de la Guardia Nacional estacionó su auto en un lugar prohibido. Al agente federal se le acercaron policías de tránsito para multarlo y entonces pasó esto. ¡Tú primero! ¡Uniforme! ¡Me pegaste los dos! ¡Estás golpeando! ¡Tú estás golpeando! ¡Tranquilízate! Vecinos grabaron lo ocurrido, el intercambio de agresiones iniciado por el uniformado de la Guardia Nacional. El ayuntamiento informó que pese a la riña, sí fue implementada la multa de tránsito. Pero quizás lo más preocupante vino después. La Guardia Nacional emitió este comunicado que estás viendo en pantalla. El uniformado no es un elemento activo de la corporación. Sí lo fue, pero causó baja en junio del 2021, por lo que ya están investigando el caso. Es decir, en la calle anda suelto un tipo con uniforme de la Guardia Nacional, haciéndose pasar por un elemento de esta corporación y capaz de agredir hasta a los mismos policías. ¡Tú cállate, pinche chica! ¡Hazlo! ¡Sí, quítate! ¡Quítate ya! ¡Quítate ya! ¡Pendejo gato! ¡Pendejo! ¿Qué pendejo? ¡Quítate! ¡Mucho mueve mi carro! ¿Qué? A mí no me empujes, ¿qué te pasa? No me toques, vamos. En la carretera Saltillo, dentro del municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, hay una zona en donde con frecuencia han sido encontrados restos humanos. La mañana de este lunes 10 de abril, las autoridades recibieron un nuevo reporte. En el kilómetro 18, a la altura del poblado de San Isidro, lo que estás viendo en pantalla es una imagen de las labores de búsqueda. Varias dependencias se movilizaron a la zona. Elementos del Grupo de Búsqueda de Personas de Zapopan, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, la Policía Municipal, la Policía Estatal, Policía Metropolitana, la Fiscalía Estatal, bueno, incluso hasta el Ejército. Hicieron las autoridades un recorrido por la zona conocida como La Fortaleza, un recorrido por tierra y por aire. En una barranca encontraron restos humanos. Más tarde encontraron restos en el borde del río Santiago. El rescate de estos restos tardó horas, principalmente porque el área de desaparecidos de la Fiscalía del Estado de Jalisco tardó 4 horas en llegar al lugar. La policía de Zapopan dio detalles de lo encontrado, al menos 3 cráneos y varios huesos. Calculan que son como mínimo 3 las víctimas encontradas. Lo que estás viendo en pantalla en este momento es el operativo de búsqueda y el operativo vial hecho en la zona, dado que como las labores tardaron muchas horas, fue necesario que agentes organicen el tránsito vehicular en esta zona. La madrugada de este lunes 10 de abril fueron reportadas varias detonaciones de arma de fuego en un bar de la colonia Santa Cruz, Tlapacoya, municipio de Iztapaluca, en el Estado de México. Al lugar se movilizaron elementos municipales y elementos estatales. Agentes de la Fiscalía Mexiquense reportaron que 3 personas fueron encontradas en el lugar sin vida y 11 personas fueron heridas, una de las cuales murió posteriormente en el hospital. Es decir, el balance definitivo fue de 4 muertos y 10 heridos. Según las autoridades mexiquenses, los agresores huyeron en un automóvil sin dejar rastro. Estás viendo en pantalla el negocio, el cual fue resguardado por la Policía Municipal, la Guardia Nacional y el Ejército, mientras el personal de la Fiscalía realizaba los peritajes. Y en Ixtapaluca, Estado de México, si bien fue una agresión en un bar contra 14 personas, en Tultepec, también Estado de México, fue registrado otra agresión a varias personas el mismo día. A la 1 de la madrugada de este lunes 10 de abril, hombres armados entraron a una casa ubicada en la colonia La Cañada. Adentro abrieron fuego en contra de una familia. Según la Fiscalía del Estado, el balance inicial fue de 7 fallecidos en la vivienda y un fallecido en el hospital. 8 en total. 6 de las víctimas eran mujeres, 2 eran hombres. Además del total, 3 de ellos eran menores de edad.
Los agresores huyeron sin dejar rastro. La Fiscalía Mexiquense informó que ya está investigando este hecho sin un solo detenido hasta este momento. Estás viendo en pantalla una imagen del exterior de la vivienda. Las imágenes que hay sobre este hecho son realmente duras. Espero que comprendas el por qué solo te muestro la fachada de la casa. Ha pasado casi 1 año y 4 meses desde que Aristóteles Sandoval, el exgobernador de Jalisco, fue asesinado. Fue atacado, recordarás, en el bar Distrito 5 en Puerto Vallarta, Jalisco, aunque murió cuando era atendido por médicos. Lo curioso, como ves en pantalla, fue que los empleados del bar se pusieron a limpiar el negocio, con lo que se perdió la evidencia. Los 13 trabajadores fueron detenidos, ya cumplieron su condena, fue una breve estancia en prisión. Pero faltaba quien les había ordenado hacer esa limpieza. O mejor dicho, faltaba la persona que orquestó la agresión. Finalmente, por el homicidio ocurrido el 18 de diciembre del año 2020, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que capturó a un hombre acusado por el homicidio del exgobernador. Fue identificado como José Manuel S. Se ocultaba en la Ciudad de México y la tarde de este domingo 9 de abril le fueron cumplimentadas 2 órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y encubrimiento. La detención la hicieron en conjunto elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco con elementos de la Ciudad de México. El fiscal de Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz, detalló que el detenido fue trasladado a Puerto Vallarta, en donde fue requerido por el juez para darle seguimiento al proceso penal. Con esta detención todavía quedan pendientes 2 capturas más de personas implicadas con el crimen. Les informo que dicha detención se logró gracias a la colaboración de personal de la Fiscalía General de la Ciudad de México, quien con información proporcionada por personal de esta dependencia colaboró con la captura de dicho sujeto. También les informo que se ha recibido todo el apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad de Jalisco para el traslado y custodia de dicho detenido y que se ha puesto a disposición del juez que lo requiere en la ciudad de Puerto Vallarta. Conforme avancen las etapas procesales correspondientes, se les dará mayor información y detalles. José Manuel, el detenido, ha sido identificado como socio fundador y gerente del bar Distrito 5. Tras la detención han comenzado a circular fotos y del detenido con Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Incluso una videollamada, una comunicación que sostuvieron por redes sociales. Te mando un beso, le mando un beso a tu esposo, un abrazo. Espérate. A ver, los hombres Un abrazo, también, mejor, a ver, también los hombres cariñosos se dan besos. ¿Sí? Y nos quedamos en Puerto Vallarta, Jalisco. La consulta de revocación de mandato se realizó en paz este domingo 9 de abril, con excepción de lo ocurrido en Puerto Vallarta, en donde fue asesinado el exgobernador Aristóteles Sandoval, en donde también en el 2020 fue privado de la libertad un grupo de turistas. A la casilla 1983, que fue instalada en la escuela primaria Agustín Flores Contreras, llegaron hombres armados. Amenazaron a los funcionarios de casilla, a los representantes de los partidos políticos presentes también en esa casilla. Tomaron las boletas, estos hombres armados, las tacharon, no se sabe si en favor o en contra de la revocación de mandato, y tomaron esas boletas y las metieron a las urnas. Posteriormente se retiraron. Todo esto ocurrió en total impunidad. Para cuando los agentes, los elementos policíacos llegaron al lugar, estas personas ya no estaban. Estas personas armadas ya se habían ido sin dejar rastro alguno. Este hecho fue denunciado por el presidente consejero del INE en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez. El caso ya está siendo investigado. Te muestro lo dicho por el consejero en viva voz. La pregunta es, ¿quién crees que lo hizo y con qué objetivo? Leo tus comentarios. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. Gracias. Amenazaron a las funcionarias y funcionarios de casilla. Una funcionaria de casilla ahí sufrió, se entiende, una crisis nerviosa, porque amagados y amagadas con las armas, se hicieron de material electoral, estuvieron cruzando boletas y las metieron a la urna y se retiraron. La verdad, este es un hecho inaudito, es un hecho totalmente reprobable, inadmisible.